Este aplauso la recibimos nuestra amiga, la doctora Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Hola, saludos. Qué bueno estar en contacto con toda esa gente hermosa que siempre está en sintonía con Nueva Vida. Y con tu segmento, escucha bien, decide bien. ¿Y ese libro cómo va? Ay, estamos bien contentos. Ya casi la primera edición está agotada, pero todavía nos quedan algunas copias de Mujer, Conoce tu Valor y Vive con Propósito. Ya la segunda edición viene de camino. Wow. Estamos bien contentos, Wow. sí. Eso es. Ha sobrepasado nuestras expectativas. Qué bueno, Qué bien. qué bueno. Y nos alegra el hecho de que las mujeres estén buscando herramientas En este para tiempo. fortalecer su amor Sí. propio. Qué bueno. Que estén buscando una guía para sanar la autoestima. Así mismo. Que es una de las cosas que más nos damos cuenta cuando intervenimos con mujeres, Ujú. que les ocurre. Ujú. A veces vienen por una situación o un problema a terapia, pero cuando empezamos a excavar, nos damos cuenta que la situación tiene que ver con el amor propio que se manifiesta en otras cosas. En cómo tratan al esposo, en que entren en relaciones codependientes, el que estén sobreviviendo maltrato, que tengan disfunción en diferentes relaciones interpersonales, hasta la misma depresión. Pero cuando empezamos a buscar raíces, nos damos cuenta que es falta de amor propio en las mujeres. Así que les damos muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a nuestro nuevo libro, Mujer, Conoce tu Valor y Vive con Propósito. Qué bien. Y hoy vamos a hablar sobre la metamorfosis en la mente. Una transformación radical en la mente. Romanos 12:2 expresa allí el apóstol Pablo. Transfórmense en el espíritu de su entendimiento para que comprueben la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el griego original que escribió el apóstol Pablo, que fue un griego bien puro, bien perfecto, el concepto original griego que el apóstol Pablo utilizó fue metamorfe. Meta es cambio y forme viene de forma. Es un cambio radical en la forma. Hagan un cambio radical en sus mentes para que conozcan la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este viernes me dieron la estadística de la cantidad de suicidios que ha habido a nivel internacional desde que empezaron los lockdowns a nivel internacional. Wow. Ajá. Wow. Se han suicidado 809,000 personas. ¿Qué? 809,000 personas. Dios Y la mayoría mío. son hombres de 45 años o más por problemas económicos. Mucho, pero una cosa astronómicamente versus el COVID, las vidas que ha cobrado. O sea, el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Así es, de Puerto Rico todavía no ha salido a la luz, no ha salido públicamente ningún número, pero como hemos mencionado aquí anteriormente en los segmentos, a la línea Paz de AMSCA, que gran parte de la gente que llama a la línea Paz es porque tiene o pensamiento suicida o tiene ya la planificación de un método de cómo suicidarse. Están entrando un promedio de 34,000 llamadas al mes Wow. 34,000. en Puerto Rico. Que para el huracán María, que eso para nosotros fueron unos números bien altos, en aquel momento eran 5,000 mensuales y eso para los terapeutas era como, wow, qué gran cantidad de gente está llamando, y ahora son 34,000. Oh my O sea, God. que eso nos da una idea de cómo la gente se está sintiendo a nivel emocional. Y hay una alta probabilidad, Fernán, Moraima y Juan Carlos, que en este momento que estamos nosotros hablando y que alguien nos esté escuchando puede estar coqueteando con el suicidio. Por eso te invitamos a que compartas este programa, porque vas a aprender a cómo hacer ese cambio en el pensamiento. Amén. Recordemos que todos nuestros comportamientos y todas nuestras acciones son precedidas por algo que está en nuestra mente. Tengo una pregunta, doctora, discúlpeme. Dijo usted que la mayor parte de esos suicidios son hombres. Sí, Ok. O sea, ¿a qué se debe? ¿Es el hombre más débil en su mente como para tomar una decisión así? tu pregunta es bien interesante, Fernán, porque fíjate, las mujeres son más altas en intentos suicidas.
Lo que no nos extrañaría en el sentido de que la mujer, hasta por cómo funciona cerebralmente, es más emocional que el hombre. Ajá. Sin embargo, el hombre se suicida más y tiene que ver por el tipo de método, que preferimos no traer los métodos acá en el programa, ¿verdad? Claro. Por el tipo de método que utiliza el hombre para suicidarse. El hombre utiliza unos métodos más violentos, Más drásticos. y más dramáticos para quitarse la vida. Y esa es la razón por la que son muchos más hombres. También el hecho de que el hombre tiende a suicidarse más por problemas económicos. Sí. La mujer tiende a suicidarse más por crisis en relaciones de pareja. Pero el hombre es por lo económico. Y el hecho de que en la pandemia esté habiendo una crisis económica a nivel internacional, se está viendo ese reflejo en las finanzas de la gente, pues eso también nos ayuda a entender, Fernán, por qué pueden ser muchos más los hombres que en este año se estén quitando la vida que mujeres. O sea, que un hombre supera más una ruptura de relación o más rápido que una mujer. Tiene que ver con factores culturales, Ok. ¿verdad? Porque se promueve que el hombre se siente exitoso en la medida en que alcanza económicamente y es proveedor, mientras que a la mujer hasta su identidad es definida por si está en una relación de pareja feliz o no. Y hasta se le atribuye más a la mujer el éxito de la relación de pareja, mientras al hombre se le atribuye más el éxito de la provisión del hogar. ¿Verdad? Hay unas enseñanzas, yo venía escuchando lo que ustedes estaban hablando más temprano, hay unos paradigmas que a nivel social y cultural se promueven. No necesariamente son los más saludables, pero se siguen promoviendo y se siguen pasando de generación en generación. Y el hecho de que la mujer sienta, aun cuando el hombre es quien toma la decisión de salir de la relación de pareja, que la que fracasó fue ella, porque ese podría ser el mensaje social y cultural, que ella hizo para no retener ese hombre, aun cuando sea por infidelidad del hombre u otros factores. Y en el caso del hombre se le ha puesto la carga de que debe ser financieramente él el exitoso y que laboralmente él es el que debe sobresalir. Y entonces, pues, esos paradigmas tienen un impacto a nivel emocional, llevándolos inclusive a tener la idea y la acción de suicidarse, de quitarse la vida. Terrible. Wow. Hay unos pensamientos que nos vienen a nosotros de forma automática. Y hay 3 factores que tienen que ver con ese pensamiento original negativo o hasta distorsionado que viene a nuestras mentes. Todo lo que se ha estudiado dentro de lo que es este modelo, que es la terapia cognitiva, y la palabra de Dios está llena de la terapia cognitiva. Terapia cognitiva es cómo hacer la reconstrucción en el pensamiento. Dentro de lo que es la psiquiatría, la psicología, la consejería, el trabajo social clínico, es el modelo que las investigaciones sale con mayor nivel de efectividad, sobre todo para pacientes con depresión, ansiedad y problemas de abuso de sustancias. Y la Biblia está llena de eso. Como cuando el profeta Isaías dijo, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti está confiando. O cuando en el libro de Proverbios dice, tal cual el hombre pensare, así será. O cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, de sujetar el pensamiento y ponerlo cautivo a obediencia a Cristo. O cuando le escribe a los filipenses desde un calabozo, en lo que es Filipenses 4:8, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso es lo que debemos pensar. Y así otros textos bíblicos. O sea, la Biblia está llena de la terapia cognitiva, reconoce esto, ¿verdad? Casi todos los principios dentro de la psicología están fundamentados en principios bíblicos, porque viene del modelo humanista y qué más que la sensibilidad que está hallada y la importancia que se le da al ser humano en la palabra de Dios. Y en este modelo, según lo que se ha estudiado, hay unos pensamientos que nosotros no podemos evitar que nos lleguen. Por eso es que se le llama pensamiento automático. El origen de ese pensamiento puede ser
el que nos viene como resultado de unas experiencias pasadas. E inmediatamente nuestra mente hace una transferencia. De hecho, cuando nos exponemos a situaciones que se nos parecen a otras que hemos vivido, nuestra mente de forma consciente o inconsciente va a ir a esa otra etapa de la vida. En cuanto a los mensajes que recibimos de nosotros mismos a través de nuestra historia, si tú escuchaste los mensajes, no puedes, no vales, no sirves, no vas a llegar a ninguna parte, no eres suficiente. Frente a unas experiencias del presente, esos mensajes, aunque en algún momento dado de la vida vinieron de otras voces, de otras figuras, posiblemente de las más significativas y de las más importantes en tu vida, ahora esas pueden venir desde tu interior. Porque tanto nos pudieron haber dado un mensaje, tanto en cuanto a frecuencia o tanto en cuanto a cuán contundente fue ese mensaje, que yo me empiezo a creer esa mentira como si fuera la verdad, pero no deja de ser una mentira. Es una mentira. Verdad es una palabra compuesta también. Verdad. Ver y dar. Verdad quiere decir que tú puedas ver lo que te ha sido dado. Y lo que te ha sido dado es una identidad que no tiene que ver necesariamente con la identidad que te han dado los hombres y las mujeres de tu historia. Entonces, en esa reconstrucción del pensamiento, hay que recordarle al alma quién soy yo dentro de la opinión de Dios y lo que dice la palabra de Dios sobre mí. Hay que acallar esas voces. Pero sí, ese pensamiento automático me viene como resultado de esas experiencias desde las más remotas, que pueden ser las que tuve en las primeras etapas de la vida, o hasta en un pasado más reciente. Y que no siempre tiene que ver estrictamente con la repetición. No necesariamente. Aunque eso, claro, tiene eso, pero se lo digo porque yo recuerdo, yo tengo una amiga que tuvo una situación muy complicada en el pasado, donde se encontró en la universidad a este personaje que ella nunca había visto, a ese individuo, ¿sabes? Un grupo de amigos aquí y otro acá, y se encuentran y empiezan a hablar. Y esta persona, por alguna razón, se le acercó, un personaje de estos oscuros, se le acercó y empezaron a hablar y de la conversación terminaron en una discusión un poco acalorada en los planteamientos. Y ese hombre le dijo ese día: te maldigo, tú estás maldita. Y eso casi le acaba la vida. Tuvo que ir hasta tratamientos y todo. O sea, sí. O sea, es decir, un episodio. Una persona que con mucha contundencia le declaró una cosa, en este caso no tan solo a la autoestima, sino una cosa espiritual también, ¿no? Ajá. Y eso la bloqueó. Sí, ahí están las dos vertientes, la vertiente espiritual y también el impacto psicológico. Ajá. Maldición viene de maldicción, lo que es una mala palabra, una palabra mal dicha. Entonces, cuando eso se hace rema dentro de mí, yo me lo creo. Y así como tu amiga, Fernán, hay muchas personas, y eso nos están escuchando en ese momento, que hubo una palabra, aun si fuera una sola palabra. Por ejemplo, a mí me dicen mucho en terapia que hombres y mujeres en relaciones de pareja, alguien le dijo: nunca más vas a volver a ser feliz. Wow. Tú nunca te vas a poder levantar de este divorcio. No vas a ser nunca nadie. Wow. Y eso ha quedado internalizado. Y ese pensamiento sale de forma recurrente hacia afuera. Pero recuerden lo que están aprendiendo en este día. En ti está la autoridad y en ti está el poder. Tú que eres un hijo y una hija de Dios. Cristo vive dentro de ti. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por ese poder de Cristo en ti, independientemente de las experiencias y las situaciones y cuál es el tipo de pensamiento que te viene como resultado de eso, tú te vas a parar en firmeza a hablarte otra cosa. Tú te vas a decir otra cosa. Otro pensamiento que viene automático es el pensamiento de tentación y de pecado. Y ahora mismo, esta generación, más que ninguna otra, va a tener un reto y un desafío bien grande en esto, porque hay una agenda y hay una propaganda billonaria sobre la inmoralidad y en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, va a tener una influencia en lo que va a ser después tu pensamiento.
No sé si ustedes recuerdan un corito que se le cantaba a los niños mucho antes en la iglesia. Cuidado tus ojitos al mirar. Sí. Cuidado tus ojitos al mirar. Cuidado tus oídos al oír. Porque Dios está en el cielo y todo lo verá. Y eso aplica a niñitos y también a adultos. ¿Verdad? ¿A qué información tú te expones? Casi todas las experiencias que hemos tenido en terapia de personas que están manejando una crisis moral en cualquiera de sus manifestaciones, infidelidad, en una cuestión de identidad, en una cuestión de traiciones económicas, ¿verdad? Casi todas empezaron con una recreación en la mente. Esa exploración en la mente, y se formulan todos los muñequitos. Y sabes que lo que tú crees aquí, lo que yo creo aquí, lo empiezo a creer en mi mente, yo voy a tener una tendencia de crearlo a nivel de creación. Es decir, lo que yo creo, yo lo creo. Por eso es que la Biblia dice, huye de la tentación. Huye. Y nunca debemos pensar que vamos a ser tan fuertes que si nos exponemos a lo que puede ser tu batalla interna, tú no vas a caer ahí. Porque tú no puedes confiar en ti. Eso es como cuando van personas tratando de dejar una sustancia, tratando de liberarse de un amante, de un amante. Yo les digo este ejemplo. Tú no puedes entrar a esa tienda famosa de donas, entrar ahí a esa tienda, si tú estás a dieta y te han dicho no puedes comer azúcar porque te puedes morir de un shock de azúcar porque tienes diabetes. Tú no puedes entrar a esa tienda y decir, yo voy a ver cómo las donitas bajan por la cosita esa. Te van a poner una donita calientita en la mano. Me parece que te la regalan. Te la regalan. Te la regalan. Y tú decir, yo voy a ser tan fuerte que yo no me voy a comer ninguna. Es mentira. O sea, es extremadamente alta, de casi un 100% la probabilidad de que vas a recaer. Y los asuntos de moralidad se habla de recaída. De hecho, en nuestra oficina lo trabajamos como si fuera una situación de adicción, cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas que le crea un conflicto moral y que viene el pensamiento, yo utilizo las mismas técnicas que se utilizan para una persona mantenerse firme en no recaer en las drogas. Y la batalla es contra la mente, la batalla es contra el pensamiento. Y un tercero, raíz de por qué nos vienen pensamientos automáticos, son las mismas circunstancias que podemos estar viviendo. Una crisis matrimonial, una situación con tu hijo, una mala noticia, un diagnóstico de salud, un cambio dramático en tu economía, la pandemia, la información de la pandemia, la proyección de la pandemia, terremoto, posibilidad de un terremoto mayor, todo eso que está en nuestra mente y que de forma automática llega sin que lo queramos. Tú puedes estar de lo más tranquilito y de momento el pensamiento negativo llegó. Me encanta que digas lo que estás diciendo porque la filosofía del mundo es que como adulto te puedes exponer absolutamente a todo y no va a tener consecuencias. Puedes ver pornografía y no va a tener consecuencias, es tu derecho como adulto. Puedes escuchar la música con el mensaje que sea y no tiene consecuencias. Por eso nadie critica a Bad Bunny. Digo, los cristianos lo hacemos y esta emisora lo hace, pero el mundo secular no ve ningún problema porque no tiene consecuencias. O sea, todo lo que tú estás diciendo es barata. La filosofía del mundo que dice podemos hacer de todo sin consecuencias. Y estás diciendo exactamente lo contrario. Así es. Y porque en nuestro diario vivir, todos los días en la oficina, nosotros vemos gente que está sufriendo profundamente cuando su código ha sido contrario al que está establecido en la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de esa reingeniería de cómo cuando viene ese pensamiento, tú en fe lo vas a transformar. Y sí, la terapia cognitiva se queda hasta el cambio del pensamiento. Pero cuando tú acompañas eso a lo que dice la Biblia, creyendo lo que la misma palabra dice sobre ella misma, no torna atrás vacía. Por ejemplo, cuando te viene el pensamiento no puedo, y que tú uses la palabra y digas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de la metamorfosis en la mente. La mariposa, cuando está dentro de la bolsa de la transformación, come hojas.
Hay que comer palabra para tú tener esas herramientas. Hay un problema económico. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Estás medio de un abandono en una relación de pareja. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sientes que te vas a quedar en el piso en esa depresión. Aunque me hayan empujado con violencia para hacerme caer, yo tengo un Dios que me ayuda. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Dios hará conmigo. Amén. Usa la palabra de Dios para la transformación del pensamiento y vas a ver cuán alta efectividad. Inclusive vas a poder salir de depresiones, de ansiedades y sobre todo de pensamientos suicidas. Y a ti que puedes estar coqueteando con el suicidio, te decimos que hay esperanza para ti. Aunque ahora mismo te sientas dentro de un laberinto donde no puedas ver la salida, hay esperanza para ti. Hay un mañana para ti. Excelente. Así Tremenda. que el suicidio no es una opción. No es una opción. Nunca será nunca. una opción. No lo es. La mayoría de la gente cuando logran salir de un suicidio, que logran sobrevivir, todos han referido que en el momento en que sienten que se están muriendo, se están arrepintiendo. Wow. Que están pensando, yo no debo estarme haciendo esto. Muy bien. Hay esperanza para ti. Amén. Doctora Liz Millán, doctora, el libro, ¿dónde se consigue? El libro ya ha comenzado la distribución en las diferentes librerías. Como gente nos ve en Latinoamérica, ya en las librerías ha comenzado la distribución. También lo puedes adquirir por Amazon, que llega a cualquier parte del mundo. También el libro ya está en ebooks, en formato digital. Y en Puerto Rico ya ha comenzado distribución en las tiendas por departamento y en todas las librerías cristianas. ¿Y el número dónde la consiguen? Claro que sí, de hecho a nuestro número también pueden ordenar el libro por ATH móvil al 787-396-8307, 787-396-8307 y te lo enviamos a vuelta de correo. Liz Millán Excelente. con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones. En Ruta Nueva Vida. Buenos días.